Gente, buenas, bienvenidos a otro video. Ya saben, aquí con Iván Meléndez, a.k.a. el ingeniero. El día de hoy vamos a trabajar un tema de cálculo que por costumbre es complejo, porque normalmente es algo que les dicen a todos que cuando vayan creciendo y empiezan a ver algo más difícil, no, siempre vas a ver algo más complicado, ¿no? Y cuando llegas a lo que es cálculo, no, espérate a que ves cálculo diferencial, eso es bien difícil, bla, bla, bla. Entonces, ya en el canal hay un video de lo que es derivación por límite, límite de Fermat, si no mal recuerdo. Y entonces aquí lo que tenemos es derivación por fórmula. Recordemos algo importante, cuando hablamos de derivar estamos hablando de reducir una función, que algo que es relativamente complejo se haga más sencillo. Ese es lo que es el concepto de derivar algo, hacerlo más sencillo, reducir algo. Entonces, para trabajar con lo que es derivación por fórmula vamos a usar tres fórmulas diferentes. Vamos a ver cada una individual para entonces ver qué es lo que vamos a hacer dependiendo de la situación que se nos presente. Entonces, vamos a empezar a trabajar con cuáles serían esas formas de derivación. Entonces, la primera fórmula de derivación que vamos a trabajar sería la siguiente. Vamos a poner entonces que cuando derivemos una constante y esto lo derivemos con respecto a x, esto entonces nos va a dar 0. Quiere decir que cada vez que nosotros querramos reducir o derivar una función que se comporte de forma constante, entonces esto siempre va a dar 0. Vamos a ver esto entonces explicado. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, tuviéramos una función que se comportara? Que tengamos una función de x que se comporte igual a 3, por decir algo, ¿no? Entonces, aquí en este caso nosotros sabemos que 3 es un valor constante. Este 3 va a seguir siendo 3. Entonces, cuando nosotros derivemos esta función, una de las múltiples maneras de expresar la derivada es con una comita aquí arriba. Entonces, la función derivada de x, de que cuando tenemos esto representa un valor de 3, entonces en este caso sería 0. Y entonces esto sería el valor de esta derivada. Cada vez que derivemos una función constante, esto siempre nos va a dar como resultado 0. Esa sería entonces la primera fórmula de derivación. Ok, ya tenemos la primera fórmula, la voy a poner aquí arriba para más adelante cuando tengamos un ejercicio más completo. La siguiente fórmula de derivación dice lo siguiente. Cuando tengamos la derivada de una constante de x y esto lo estemos derivando con respecto a x, entonces en este caso mi resultado va a ser siempre la constante. Quiere decir entonces que, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una función que se comportara de esta forma, si nosotros tuviéramos una función que dice que la función de x es igual a 6x, por ejemplo, en este caso, al momento de derivarla, entonces la función derivada de x o la función prima de x, cualquiera de los dos se representa lo mismo, quiere decir entonces, en este caso, tenemos una constante de x. Entonces, quiere decir que nos vamos a quedar únicamente con la constante. El resultado de esta derivada entonces sería 6. Este sería el resultado. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tuviéramos algún signo allí metido? Por ejemplo, vamos a suponer que tengamos una función que se comporte g de x igual a menos 2x, por decir algo, ¿no? Ok. En este caso, de nuevo, si lo comparamos con esta fórmula de aquí, tenemos una constante de x. Entonces, quiere decir que vamos a conservar esta constante y nos vamos a deshacer de la x, porque eso es lo que nos dice nuestra fórmula. Entonces, esto nos quedaría de la siguiente manera. Esta función derivada de x sería entonces únicamente la constante. La constante tiene un signo, entonces nos llevamos ese signo. Nos quedaría entonces únicamente como menos 2. Y esta entonces sería la siguiente fórmula de derivación cuando tengamos una constante de x y estemos derivando con respecto a x. Ok, entonces la tercera y última fórmula de derivación que vamos a ver el día de hoy sería la siguiente. Cuando derivemos una constante de x, y aquí importante, esta x esté elevada a algún exponente o a la n, obviamente esto con respecto a x, entonces la fórmula de derivación va a ser la siguiente. Vamos a tomar la n, va a multiplicar a nuestra c, después vamos a tener lo que sería la x, y a la n le vamos a restar 1. Esta fórmula que tenemos aquí se ve un poco más compleja porque tenemos más cosas, pero en realidad es muy sencilla. Vamos a verla aplicada. Por ejemplo, vamos a suponer que tengamos una función que se comporte de la forma 2x al cubo, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es identificar cada una de estos. Tenemos una constante de x
elevada a la n, que es lo que dice aquí, constante de x elevada a la n. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar o darle el nombre que le corresponde a cada uno. Entonces, aquí en este caso tendríamos que esto representa la constante, obviamente esto representa x, y este número de aquí arriba está representando lo que sería la n. Entonces vamos a sustituir esta información aquí en lo que sería el resultado de esta fórmula. Y entonces eso nos quedaría de la siguiente manera. Por lo tanto, la derivada de esta función o la función prima sería, la fórmula dice que n multiplica a la c. Entonces en este caso, 3 va a multiplicar al 2. Luego ponemos nuestra x y a la n le vamos a restar 1. 3 menos 1. Entonces, ya tenemos esta información aquí sustituida a partir de cómo nos dice que tenemos que resolverlo. Seguimos con esta operación, entonces la derivada de esta función sería igual 3 por 2, eso nos queda un 6, la x la mantenemos y al 3 le restamos 1, 3 menos 1, 2. Y entonces esta sería el resultado de esta función que tenemos aquí, derivada. Vamos entonces a hacer otro ejercicio solamente por pura curiosidad. Por ejemplo, vamos a suponer que tengamos una función que diga que la g de x va a ser igual a menos 4x cuadrado. Entonces, misma situación que en el anterior, vamos a darnos cuenta que tenemos una constante de x a la n. Vamos entonces a sustituir esta información como dice la fórmula y entonces la derivada de esta función, estoy usando g, aquí use f, en realidad podría usar otras cuantas letras, representa lo mismo, que queremos derivar una función. Y entonces aquí la fórmula dice que nuestra n va a multiplicar a la constante. En este caso la n va a multiplicar a la constante. Recuerden que les había dicho que si teníamos un signo, conservábamos ese signo. Luego después la x, y a esa x después n menos 1. En este caso, 2 menos 1. Terminamos esta operación, entonces nos quedaría que la función prima de x, o la derivada de esta función, 4 por menos 2, eso nos quedaría entonces menos 8, x, 2 menos 1, 1. Considerando que no tiene caso ponerlo si el valor es un 1, entonces simplemente lo eliminamos y nos quedaría como resultado lo que sería un menos 8x. Esta sería la derivada de menos 4x al cuadrado. Si se dan cuenta, en realidad es muy simple, solamente tenemos que seguir la secuencia que nos dice nuestra fórmula. Esto sería la derivada de una constante de x elevada a un exponente. Ok, entonces el último ejercicio que vamos a resolver el día de hoy sería algo como esto, que se vería mucho más completo porque tenemos diferentes valores. Vamos a ver entonces cómo se resuelve algo como esto. Aquí tenemos que la función de x es igual a menos 3x al cubo más 5x al cuadrado menos x más 3. Esa sería la función. Entonces, cuando nosotros vayamos a derivar esta función, lo que tenemos que hacer es ver cuáles de estas se identifican con lo que tenemos de este lado. Por ejemplo, aquí lo que tenemos es una constante de x elevada a la n. Aquí tenemos otra constante de x a la n. En este caso solamente tenemos una constante de x. Y en este caso única y exclusivamente tenemos una constante. Fíjense algo bien importante. Aquí en este caso tenemos varias operaciones juntas. Como son sumas y restas todas, entonces quiere decir que lo vamos a derivar individualmente. Vamos a resolver cada pedacito individualmente. Entonces, quiere decir que para esta primera y esta segunda vamos a utilizar la última fórmula de derivación. Para esta tercera parte vamos a ocupar la fórmula que está en el centro. Y para la última parte o este término independiente vamos a usar nuestra primera fórmula de derivación. Entonces, vamos a empezar con este desarrollo. Nos quedaría entonces que mi función prima o la derivada de la función sería la siguiente. Cuando tenemos una constante de x a la n, la fórmula dice que la n multiplica la constante x n menos 1. Entonces, quedaría que este 3, que es la n, va a multiplicar a mi constante, menos 3. Luego entonces, x y n menos 1. Esta sería la primera parte de esta derivada. Después vamos a acomodar la siguiente. Aquí tenemos un signo más, vamos a respetar este signo, más. Y entonces, 5x cuadrado es una constante de x a la n. Misma situación, aplicamos la última fórmula que está de ese lado y nos quedaría 2,
que multiplica a la constante x n menos 1. Entonces, esta segunda parte de aquí representaría este pequeño fragmento que está de este lado. Después entonces aquí tenemos un menos, colocamos este signo menos. Y entonces aquí tenemos una constante de x. Cuando tenemos una constante de x nos quedamos únicamente con la constante. Aquí ustedes podrían decir, pero aquí no hay ningún número. Ahí hay un número. El número que hay aquí es un 1. No tiene caso ponerlo, pero sabemos que aquí hay un 1. Entonces aquí únicamente nos quedaría ese 1. Y después entonces más lo que sería este valor de aquí, este 3. Considerando que es una constante, la derivada sería 0. Colocamos ese 0 ahí. Ahora entonces, una vez que llegamos a este 0, lo que tenemos es el planteamiento de cómo se derivaría esta función. Para terminar de derivarla, pues tendríamos que realizar las operaciones que están aquí. Entonces nos quedaría que nuestra función prima de x sería igual 3 por menos 3, eso nos quedaría menos 9x, 3 menos 1, 2. Luego después, más 2 por 5, 10, x, 2 menos 1, 1. Ya lo habíamos dicho anteriormente, si nuestro exponente es un número 1, no tiene caso ponerlo, simplemente lo deshacemos. Terminaríamos entonces con el menos 1, que es este de aquí, y entonces este 0 ya no hay caso ponerlo, simplemente lo dejamos así. Y esto entonces sería la derivada de esta función. Recordemos que habíamos dicho que cuando estamos derivando estamos reduciendo una función, haciéndola más simple. Aquí entonces, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4 términos, y al momento de derivarlo nos quedamos únicamente con 1, 2, 3. Quiere decir que efectivamente esta función se está haciendo más simple. Podrían ustedes decir, pero aquí teníamos un 3, un 5, y aquí tenemos 9 y 10, son números más grandes. Efectivamente, estos son números más grandes, pero son nuestras constantes. El número que en realidad tenemos que reducir es nuestro exponente. Este exponente entonces, aquí teníamos un 3, ahora solamente es un 2. Teníamos un 2, ahora solamente es un 1. Aquí teníamos una variable, aquí ya no hay variable. Quiere decir que entonces esta función efectivamente se redujo y ahora es una función más simple que lo que teníamos originalmente. Como podrán darse cuenta, la derivación suena algo complejo, pero no lo es, en realidad es algo bastante simple. Por lo menos, mientras estemos usando lo que es derivación por fórmula. Existen muchas más fórmulas que vamos a ver más adelante en caso de que ustedes lo consideren pertinente. De momento, estas son las 3 fórmulas más elementales que vamos a utilizar y funcionan perfectamente cada vez que tengamos que sumar o restar diferentes términos entre sí. Entonces, si hay alguna duda, por favor háganmela saber en los comentarios. Si hay algún otro tema que quisieran ver también, coméntenlo allí para que yo esté consciente de qué es lo que quieren ver o qué es lo que necesitan ver. Y entonces, eso sería todo de mi parte. Y ya saben, lo de siempre, comenten, denle like, compartan con sus amigos el video. Y si no se han suscrito al canal, háganlo. Eso me ayuda bastante, como siempre. Entonces, grupo, si no hay ninguna duda, nos estamos viendo la siguiente clase.